Tamara Raya, ella es diputada nacional del Partido Socialista en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, semana intensa, entiendo, ¿no? Todas las semanas suelen ser intensas, pero esta alcanza, digamos, un perfil más intenso pues por el 8M, ¿no? Que supongo pues que siempre coge bastante peso esa jornada importante, que ya también por fortuna hay que decir que fuera de pandemia, supongo que tendrá concentraciones multitudinarias en todo el país, ¿no? Bueno, eso espero porque yo creo que las mujeres llevan muchísimos años, o llevamos muchísimos años, algunas muy pioneras en los años 70 luchando por los derechos de las mujeres y sin duda, si no hubiese sido por ellas, hubiese sido imposible conseguir y alcanzar tantos avances, pero también somos muy conscientes que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo creo que esta semana hay una buena noticia, esa predisposición del gobierno a facilitar que las mujeres tengamos presencia en consejos de administración y en puestos relevantes con una paridad, como bueno, por ejemplo, el Partido Socialista ha venido haciendo con sus listas electorales, y yo creo que todo eso son cosas muy importantes a tener en cuenta, y evidentemente también somos conscientes que, bueno, que iremos a esa manifestación como hemos ido siempre, para seguir reivindicando, avanzando, y que hay más, bueno, y también dejar claro que realmente hay más cosas que nos unen Ujú. que las que nos diferencian, Sobre pese a esa... polémicas, Sí, ¿no? sí, claro. Ujú. Sobre esa ley de paridad que se va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, había una reflexión o una duda que yo no sé si también la van a solventar o de qué manera se puede explicar, y es que si hay en un consejo de administración, por ejemplo, determinado más mujeres de las que exige el porcentaje que pide el gobierno, se tendrán que marchar, como decía la oposición. O sea, si hay más de un 40%, tendrán que reducirse porque obliga la ley a que haya un 40%. No, vamos a ver, yo creo que, bueno, eso le puede decir la oposición, yo entiendo que lo diga porque nunca lo ha puesto en práctica, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros en las listas electorales tenemos un 60-40, pero eso no significa que no se pueda alterar. Es decir, lo normal es en el caso, por ejemplo, del PSOE que sea un 50-50, o sea, que sea cremallera, hombre-mujer, hombre. Luego hay algunos casos en los que, porque son agrupaciones más pequeñas, porque hay más dificultad para hacer una lista, pues se altera, se mantiene siempre el porcentaje de 60-40 como mínimo. Es decir, de ahí para arriba, Ujú. en todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas, cuando uno lo que quiere hacer es discriminar positivamente, no se penaliza al colectivo que quieres discriminar. O sea, si quieres tener un 70-30, pues bueno, fantástico siempre y cuando sean mujeres. Pero no sería mejor que aparte de que haya un equilibrio, ¿no? En las listas también se busquen personas preparadas, ¿no? Porque a lo mejor si vemos que se exige un 60-40 y el 40% de las mujeres, hay un 70% de mujeres más preparadas que ese 60% de hombres, se está cerrando la puerta a que haya un equilibrio de personas preparadas, que yo creo que también algunos es lo que exigen, ¿no? Que se encuentran en una lista de repente de gente que ponen porque hay que tiene que haber un equilibrio, pero esa persona, con todos los respetos del mundo, a lo mejor no sabe hacer la O con un canuto. Ya, pero bueno, eso más que depender de la persona, depende de la organización. Ujú. Es decir, en todas las organizaciones yo no creo que hay personas, por supuesto, que con una trayectoria, por ejemplo, profesional muy más que demostrada, pero a lo mejor no, bueno, pues no tiene estudios universitarios. Hay gente que tiene estudios universitarios y no ha trabajado nunca. Es decir, no nos vayamos en ese sentido, pero hoy en día, afortunadamente, sin perder la perspectiva de dónde venimos, que venimos de organizaciones que son básicamente patriarcales, por mucho que hayan creído en la igualdad. Antiguamente, en todos los partidos, cuando se hacían las listas, las mujeres siempre iban atrás, con lo cual no salían. Y si salía una, entre 11 concejales había una mujer, y hoy en día nadie puede discutir que hay igualdad de preparación entre hombres y mujeres. Bueno, yo le diría que es que Ujú. hoy en día las mujeres acceden en mayoría, de una manera mayoritaria, a estudios universitarios y a una integración en la vida laboral con total normalidad. Estamos hablando de etapas de la vida afortunadamente diferentes. Ya lo de estarme más preparado o menos preparado, yo creo que en ambos colectivos hay personas, en definitiva, que están igualmente preparadas. Por lo tanto, no se entiende, a no ser que recurramos a esa organización patriarcal que Ujú. todavía existe, con comportamientos machistas, tanto de hombres como de mujeres, que también los tienen. Pues el realizar, la primera impresión sería realizar una lista encabezada fundamentalmente por hombres.
¿Y esa ley de paridad va a contener también algún detalle importante que acorte más la brecha salarial? Porque seguimos viendo que alcanzado el mes de noviembre, pues conocemos que las mujeres trabajan un mes y medio casi, ¿no? Gratis respecto a trabajos ocupados por hombres a lo mejor en mismas categorías. Año tras año vemos esto, ¿no? Llegado el 8M, sabemos que vemos mensajes también muy, ¿no?, en favor de políticas hacia las mujeres, pero luego la brecha salarial parece que sigue siendo no sé, un obstáculo insalvable en algunos casos. Sí, además yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos para equilibrar realmente el mercado laboral, ¿no? Es inconcebible que haya mujeres que realizando el mismo trabajo, con la misma formación, incluso a veces con más formación, tengan más dificultad a la hora de negociar su salario y que el del hombre en cuestión pues sea mayor. Y por eso yo empezaba diciendo, es importante Ujú. que sepamos dónde estamos, que reconozcamos que hemos avanzado en muchos aspectos, pero que todavía nos queda muchísimo recorrido para alcanzar una igualdad plena. Que, dicho esto, sí es verdad que me gustaría resaltar que se está intentando hacer por parte del gobierno progresista un esfuerzo legislativo para corregir y subsanar estas diferencias. Lamentablemente, lo que nos encontramos es siempre una negativa por parte de la derecha de este país, que no sé por qué tiene una resistencia a votar por este tipo de medidas, incluso en el caso de Vox, que tiene una resistencia clara a reconocer una realidad tan evidente como es la violencia de género. Entonces, claro, necesitamos legislar, necesitamos cambiar mentalidades, necesitamos hacer pedagogía y también necesitamos que los empresarios de este país sean conscientes de que a igual trabajo, igual remuneración. Bueno, ¿qué hay en porcentaje detrás de esta ley a lo mejor para dejar un poco atrás todo lo que está ocurriendo en torno a la ley del solo sí es sí o incluso a los casos que hemos visto relacionados con prostitución dentro del propio Partido Socialista? Bueno, yo creo que el Partido Socialista tiene una postura muy clara respecto a la prostitución. Ujú. Y cuando se tramitó la ley del sí es sí, nosotros mismos intentamos presentar una enmienda, porque bueno, sí que quiero dejar claro que esta ley, evidentemente, esto es la toma en consideración. Ya luego la tramitación es más larga, presentarán enmiendas todos los grupos parlamentarios y se harán correcciones técnicas y también se harán correcciones de otro tipo y se alcanzarán acuerdos con todas las formaciones. O sea, estamos en el punto inicial de partida de la ley que nos ha presentado, que nos ha avanzado Ujú. el gobierno. Respecto a la ley del CSI de la prostitución, como decía, pues incluimos una enmienda que votó todo el mundo en contra. El Partido Socialista yo creo que tiene una postura clara en sus propios estatutos, en sus congresos. El Partido Socialista es abolicionista y eso no significa que, bueno, pues que dentro del PSOE haya gente que haya consumido o consuma prostitución. Pero los que están dentro del partido y llevan a cabo ese tipo de conductas, pues saben que tienen los días contados en el PSOE, Ujú. porque va en contra de nuestros principios. Entonces, yo quiero dejar claro cuál es la postura del PSOE y no se puede tampoco por un caso concreto meter a toda la organización, porque la inmensa mayoría es contraria a este tipo de prácticas, como no puede ser de otra manera, porque lo llevamos en nuestro ideario, Ujú. no porque Sí, sí, sí. seamos más moralistas que ninguno, sino porque lo llevamos en nuestro ideario, forma parte de nuestra ideología. En el caso, por ejemplo, del caso mediador, ya que hemos abierto Mm. la lata, yo no sé si Tamara Raya ha visto hoy el Canal 7, donde sale otro nombre vinculado al Partido Socialista, concejal que fuera en Moya, no, digamos, dado a conocer, ¿no?, por el mediador, sino en concreto desde la investigación a través de unas capturas de pantalla donde se le ve pues también que pudo haber una presunta vinculación con todo esto. Temen que sigan apareciendo nombres y que esto, pues, una vez que se va acercando el periodo del 28 de mayo, pueda resultar malo, no solo para la organización, sino también para los electores que dudan. El Partido Socialista, yo quiero dejar claro que se siente profundamente dolido, profundamente avergonzado por todo lo que ha pasado. Incluso hemos intentado personarnos como organización, como gobierno no hemos Mm. podido porque hasta ahora no se ha demostrado que se haya hecho uso de fondos públicos, sino eran supuestamente mordidas privadas que venían de empresarios. Evidentemente el goteo este de nombres sucesivos afecta, claro que afecta, pero claro, yo también hay una cosa con la que estoy un tanto perpleja, ¿no? Es que esto es un señor
que ha cometido multitud de delitos, que ha sido condenado, que ha estado en la cárcel, y parece que desde los medios de comunicación se le da absolutamente credibilidad a todo Ujú. lo que dice. Entonces está todo el día apuntando con la pistola y apunta para aquí, nombra a este, nombra al otro, nombra al de más allá, sin pruebas. No se puede estar jugando dentro del sueldo de un político, no va el que te arrastren por la vía pública y suelten tu nombre, como ha pasado con algunos compañeros diputados que ni siquiera participaron en la famosa cena, y al final tú dices, oye, todo tiene un límite, ¿no? No se puede estar jugando a nombrar y a señalar si no Ujú. hay pruebas. Si hay pruebas y se demuestra, y de eso se tiene que encargar la justicia, que han cometido un delito, por supuesto, bueno, que actúen con la máxima contundencia. Pero no podemos este día tras día, nombre tras nombre, que si es de aquí, que si es de Málaga, que si es de Sevilla, que si es de no sé qué, que si es de... Y al final no se concreta nada, Mm. no se aporta ningún tipo de prueba, damos por bueno todo lo que dice. Me parece que también es motivo de reflexión por parte de todos, del conjunto de la sociedad, de los medios de comunicación, de estos pseudo periodistas, Ujú. con todo el respeto, que actúan en las redes sociales como si tuvieran máxima impunidad. Hay algunos que, bueno, que ya compañeros han presentado querellas porque ha señalado directamente a personas que son personas que han dejado muy claro y han demostrado que no estuvieron. Entonces, yo creo que claro que nos afecta, pero nos afecta en todos los sentidos, Mm. ¿eh? Anímicamente Sí, sí, también. sí. Pero por eso decía yo, y vuelta a lo mismo, que es una publicación del Canal 7 respecto a la investigación, no a algo filtrado por el caso mediador. Cuando aparece un nombre ya relacionado con la investigación en sí, ya no estoy hablando a lo mejor de aquel que está pues en esa tournée, ¿no? de declaraciones en diferentes medios, sino algo que se extrae ya de una conversación donde se vincula a otra persona que también podría abrir la puerta a través de ganadería a todos estos pues tratos o presuntos tratos de favor. Ahí es donde Pues si es así, hay que claro, pues si incidir. es así, yo creo que hay que dejar a la justicia que haga su trabajo, que llegue hasta el final, que aclare absolutamente todo por el bien de todos los canarios y de las Ujú. Canarias, por supuesto, por el bien incluso de las propias personas señaladas, que si no es cierto, pues que lo puedan dirimir en la justicia, y porque tenemos que poner nuestra confianza en que el sistema judicial en este país es un Estado de Derecho que llega hasta el final con Ujú. todas las consecuencias. Y si demuestra que ha habido más personas implicadas y que esas personas implicadas han cobrado mordidas, han formado parte de una trama y son corruptos, pues que actúen con total contundencia. Dentro del Partido Socialista no tienen cabida y lo hemos demostrado. Sale una información en el Canarias 7 precisamente con la detención de Taiset Fuentes y se anuncia en esa noticia que Juan Bernardo Fuentes estaba también siendo investigado. Ese mismo día el Partido Socialista le reclama el acta. No se puede Ujú. ser ni más rápido ni más contundente. Bueno, y yo recuerdo en tiempo de pandemia que el Partido Socialista llegó a pedir la dimisión de Pablo Casado porque Mariano Rajoy salió a correr cuando estábamos todos confinados. Pero ¿por qué no hay ninguna repercusión al respecto de aquellos que fueron a comer estando confinados todos a un restaurante cuando realmente pues estábamos todos pendientes de lo que iba a pasar y había algunos miembros y diputados, como bien nombraba antes Tamara Raya, que se sentaron a una cena o a una comilona, o no sé si varias, ¿no? Cuando se supone que no se podía hacer algo así. Bueno, no sé, vamos a ver, voy a hacer una aclaración. Mm. En el momento que se produjo la supuesta cena, sí se podía ir a comer, ¿eh? Se podía ir a comer, se podía ir a cenar. Sí. Otra cosa es que hubiera un toque de queda. Y el toque de queda en Madrid, si no recuerdo mal, en ese momento era donde sitúan el periodo de la cena, era a las 11 de la noche. Con lo cual, si fueron a cenar en pandemia antes de las 11 de la noche, pues no entiendo Porque cuál es la a lo mejor eran discrepancia. 15 y las mesas eran de 5 o de 6 como mucho. Puede ser. Yo recuerdo Mm. ir a cenar en esa etapa, poco por cierto, y con grupos muy, muy pequeños. Yo, concretamente, con alguna compañera, tienes que tener en cuenta que Mm. la mayoría de diputados son de fuera de Madrid, con lo cual no tienen casa en Madrid. Ujú. Lo de desayunar, almorzar y cenar fuera es normal. Sí, sí, eso es lo más O normal del sea, mundo. es normal. Yo recuerdo en esa época cenar, salir del pleno, ir corriendo a ver si encontrabas algún sitio abierto, que se va a comerte un bocadillo. Ujú. Yo concretamente pues con una compañera habitualmente, porque el grupo muy reducido, tenías miedo después llegar a tu casa, contagiar, Mm. porque en esa época iba el 50% de los diputados al pleno.
Con lo cual, estamos dando por hecho que no se podía salir, que estábamos confinados. Sí. No, no estábamos confinados. Se podía salir hasta las 11, si no recuerdo mal, y en mesas, pues yo no creo que no se podían superar las 6 personas. Eso ya Mm, no lo recuerdo bien. mm. Bueno, para cerrar este tema ya, ¿qué relación tenía Tamara Raya con Juan Bernardo Fuentes? Pues lo conocía como todo, un compañero más. O sea, Ujú, yo creo que ahora negar que Juan Bernardo era un diputado canario. Yo es cierto que antes de que fuera al Congreso, pues no lo conocía, porque bueno, él es de Fuerteventura y ya sabemos que en las islas a veces pues no nos relacionamos tanto con compañeros de otras islas, pero bueno, era un compañero con un comportamiento habitual, normal, ujú. tranquilo, y lo conocía todo el grupo parlamentario, vamos, lo conocíamos todos. Es que ahora parece que, bueno, es que una vez que tomaste un café, bueno, pues claro, Claro, sí, sí, no, no, sí, normal. sí, el haber tenido relación no significa que esté uno inmerso en Sí, la trama, eso no pasa nada, claro, ¿sabes? no, de Simplemente hecho, para ver no sé, de hecho si se había notado el cambio. te digo, sí que te digo que el día que salió publicada la noticia en el Canarias 7, que los canarios evidentemente pues la recibimos con un poco de antelación, Mm, y luego ya se enteró el grupo parlamentario, fue un momento de shock, porque nos sonaba a todos como algo muy extraño, muy raro, y bueno, y tampoco queríamos juzgar. En ese momento solo había salido que el sobrino había sido detenido y que él posiblemente estaba investigado. mm, Y causó una sorpresa mayúscula en todos los miembros del grupo parlamentario. claro. Bueno, y está ocupado el despacho de Juan Bernardo Fuentes, el que parece que pues la investigación quiere revisar o quiere entrar en él. Que yo sepa, no, Juan Bernardo está en una planta diferente a la mía. Mm, Lo único que puedo decir es que el compañero que ha entrado de Gran Canaria sustituyendo a Juan Bernardo no está en el despacho de Juan Bernardo, está en otro despacho. muy bien. Bueno, recibió Tamara Raya ese mensaje de Pachi López donde decía que expulsaremos a cualquiera que se presente como un presunto caso de corrupción o algo así. Fue un mensaje de No, WhatsApp que por lo visto sé que se mandó a todos los diputados y diputadas. no. Vale. Recibimos un mensaje de Pachi López Mm, diciendo que, evidentemente, más que en ese sentido, eh, pues anunciándonos que iba a haber una colaboración por parte del partido, del grupo parlamentario, en asistencia a aquellos compañeros que estaban siendo señalados, mm, y evidentemente diciendo que ese tipo de conductas no se tolera dentro del Partido Socialista. Pero eso no hace falta que nos lo diga Pachi López, que lo tenemos claro todos. Pero mm. no, yo no he recibido ningún mensaje amenazante de Pachi López en ningún Vale, caso. vale. Bueno, no, no era más bien amenazante, sino más bien como advertencia, ¿no? O sea, vamos, bien, bien claro y dice, oye, se va a expulsar a todo, literal, ¿no? Expulsaremos a cualquiera que sea un presunto corrupto. Parece que es uno de los mensajes que se enviaron al respecto. Hablando de recibir cosas, yo no sé si Tamara Raya conoce a alguien, Mm. o a ella le ha tocado el caso también, de algunos diputados en el Congreso que recibieron réplicas de fetos humanos hace unos días para protestar contra la ley del aborto. Parece que llegaron unas réplicas en una bolsita. Yo no sé si le tocó a Tamara Raya algo así, o conoce a alguien que le haya, pues no sé, llegado ese desagradable paquete. No, de todas maneras sí ha llegado, bueno, no sé si me ha llegado o no me ha llegado, Mm, porque esta semana no hemos tenido actividad parlamentaria y solo han acudido los compañeros a Madrid mm, que tenían comisión, porque no había pleno. Yo no tenía ni comisión ni pleno, con lo cual no he asistido, ¿no? Pero de todas maneras me parece absolutamente de muy mal gusto, mm. Hay muchas maneras de reivindicar, y estamos en un país con libertad de expresión, libre, donde podemos reivindicar, no hace falta ser tan hiriente, ¿no? Ni tan morboso, diría. Sí, antes a lo mejor se enviaba una carta, ¿no? En repulsa, como rechazo a cualquier medida, a cualquier iniciativa, pero hombre, Sí, enviar una bolsita de hecho con nosotros un... recibimos Mm. 1000 correos al día de distintos colectivos que reivindican cuando se están tramitando las leyes, Entonces a lo porque mejor quieren. no lo están haciendo muy bien si reciben 1000 correos al día. No sé No, si... madre mía. Me refiero, cuando estamos Vale, tramitando la ley vale. de vivienda o Sí, cuando estamos con las pensiones, pues nos escribe el colectivo de los pensionistas. vale, Cuando vale. estamos con la ley de vivienda, lo de. Vale. Cosa que me parece fantástica, que la ciudadanía se Ujú, movilice, se organice y a través de organizaciones eh, intenten hacernos llegar cuáles son sus propuestas y cuáles son sus preocupaciones. ujú. Vale, entonces, bueno, A no... todos los diputados, nos llega, ¿eh? Sí, 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 no, no, ya, pero entonces no Lo son... malo es que ya es que lo han convertido casi que en un spam, porque Claro, cuando empiezan con, claro, lo mandan de manera masiva,
y a veces pues el propio esto lo convierte en spam. Pero entonces garantizamos que no son 1000 correos al día de gente incómoda. No, Vale, no, vale, bueno, esto vale. de correos al día Sí, es una sí. expresión coloquial que decimos, bueno, me han mandado 1000 mensajes. Nadie nos manda 1000 mensajes. Vale, vale, por si acaso. Bueno, y ya para ir acabando, semana intensa también porque se va a hablar de la ley del solo sí es sí, pero parece que Unidas Mm. Podemos no está de acuerdo con esa, bueno, con ese cambio que quiere poner en marcha el Partido Socialista, que va a suponer que Partido Popular, por ejemplo, se sume a ese cambio para el Partido Socialista. Bueno, yo creo que la ley del CSC fue una ley que se tramitó de verdad, y creo que además es una buena ley. Uh -huh. Es una buena ley que además moderna, algunas actuaciones que eran muy vulnerables para las mujeres ahora se reconocen como delito, pero evidentemente la puesta en práctica de esa ley, como la de cualquiera, como cualquier ley, tiene a veces unas consecuencias que no se han previsto. Y yo creo que las consecuencias que ha tenido la ley del CSI en la rebaja de condenas pues produce preocupación, rechazo en la sociedad, y hay que reconocer que tiene esa consecuencia Uh -huh. negativa, y lo normal es que lo quieras corregir. Y esa es la postura del Partido Socialista. Y eso es lo que nos han exigido la mayoría de grupos parlamentarios de la Cámara. Yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno va a intentar agotar en extremo las negociaciones con Podemos hasta ver dónde podemos, porque es una ley que es verdad que es de ellos, que han sacado de ellos, pero que al final tienen que reconocer que, no, que les cuesta, pero que tienen que reconocer que tiene unas consecuencias negativas. Pues si en eso nos gustaría alinearnos con ellos también, pero con ellos, con el Partido Popular, Uh con -huh. Ciudadanos, con Esquerra Republicana y con todos aquellos que tienen un interés real en, en corregirlo. Podemos correr el riesgo de que si no se suman, pues que también se quede un poco solo en su reivindicación, porque yo creo que las consecuencias son evidentes, Uh -huh. son palpables, están Sí. categorizadas, tienen números, casos concretos, Uh -huh. caras, víctimas. Entonces, yo creo que nosotros por nuestra parte negociaremos hasta el último en extremis, vamos. Y entonces si tienen caras, tienen números, son las consecuencias palpables porque el presidente no ha cesado a nadie como culpable de esta iniciativa, sea quien fuere, porque al final alguien ha tenido que meter la pata, entre comillas, aunque han sido muchas las personas que han elaborado esta norma y también por parte del Partido Socialista entiendo que la han elaborado, se habla en Consejo de Ministros, porque no ha habido ningún caso de alguien que haya, digamos, pues, sido señalado. Los trenes en Valencia, perdón, Asturias y Cantabria, En pues el Cantabria. error de la medida pues ha provocado que dos personas salgan bueno, de sus cargos y en este caso algo quizá a lo mejor un poco más grave como es esto, pues no ha habido no sé, ninguna repercusión. Vamos a ver, la ley del sí es sí Mm, ha tenido consecuencias negativas, pero no es la ley lo que tiene solo consecuencias negativas, es la interpretación de la misma. Y mm, ahí tenemos que estar de acuerdo, porque no todos los que han presentado una revisión de la condena han salido. Las mm, leyes al final, los jueces existen porque tienen que interpretar la ley. Hay algunas interpretaciones que consideran que hay que rebajar la pena, pues sobre todo porque no estamos hablando de tramos altos, sino de mm, tramos más bajos. Y bueno, y así se ha interpretado. Y luego hoy hay muchísimas reivindicaciones que se han presentado, perdón, reivindicaciones no, muchísimas revisiones que se sí. han presentado y no han tenido la misma respuesta. Con lo cual, hay un hecho también objetivo, que es que la interpretación de la misma es diferente, es dispar. Sí, sí, Entonces, pero ya lo que desde que no se puede reduce la dejar. condena solo a uno, a lo mejor ya es para pensárselo y decir, oye, aquí esto es grave. Claro, claro, vamos a ver. Entonces, evidentemente, cuando tú interpretas, por eso yo creo que el presidente del gobierno de manera acertada decía, vamos a ver que camine la ley, vamos a Mm, esperar a que la ley camine y a ver qué jurisprudencia se asienta. Una vez que tiene un recorrido y ya ves que tiene unas consecuencias, tú dices, oye, vamos a corregirlo. mm. Lo sé, es que yo no creo que la ley lo haya, de verdad, no creo que la secretaria de Estado de Violencia, Vicky Rossell, ni creo que la ministra, ni creo que nadie del equipo haya pensado en una ley que haya, pensando en estas consecuencias Mm. negativas. No, entiendo que por eso no ha habido ningún cese, ¿no? De hecho, ya siguen defendiendo esta ley como una ley buena. Vale. Si esto lo hubiese lanzado el Partido Popular, ustedes habrían pedido algún cese, ¿verdad?
Pues no lo sé. Nosotros, Bueno, uno evidentemente cuando está en el gobierno mm, tiene otra forma de actúa, pensar, claro. tiene otra forma de pensar porque Sí. las decisiones las tomas en función Mm. de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿no? Bueno, para acabar, dejan por aquí una pregunta, Tamara, dicen, hola, buenas, dice, ¿y lo de bajar los alquileres de las casas, eso no lo trabaja nadie? Hoy conocemos una noticia donde Mm. aparece, si no me equivoco, creo que Granadilla de Abona, como el municipio donde más ha subido el alquiler, un 40%. Y luego, otros lugares de Canarias han subido un 20, un 25%. Los canarios parece que ya no podemos ni siquiera vivir de alquiler. ¿Eso en el Congreso no se aborda o por parte de los diputados canarios? Por lo menos buscar alguna manera de que esto se pueda solventar. Vamos, somos plenamente conscientes que ahí tenemos un serio problema, que los alquileres de las viviendas se han disparado, que muchos tenedores, digamos, de viviendas han encontrado en el alquiler vacacional un negocio, que les es más rentable alquilarlo por semanas que alquilarlo a familias. Mm. De hecho, estos días leía que en Portugal ya se han adoptado medidas concretas para parar un poco esta situación y que esto repercuta directamente en en el precio. Y desde el Congreso, por supuesto que se hacen cosas, se están trabajando la ley de vivienda, por eso le decía antes Mm. precisamente que era una de las plataformas que normalmente nos escribía. También en los parlamentos autonómicos se intentan tomar o adoptar medidas, pero bueno, estamos en un mercado donde lamentablemente la oferta y la demanda actúan libremente Mm. y no se topa, que es es una de las reivindicaciones. Claro, si antes me alquilabas el piso por 500 euros y ahora me lo alquilas por 800 y yo encuentro quien me pague los 800, pues yo evidentemente en este mercado libre, pues voy a intentar ganar o rentabilizar al máximo tal. Luego hay gente que dice, pues no, mira, yo cobro el precio justo. Y sí que yo creo que hay que adoptar Mm. medidas, tanto de carácter nacional como autonómico, sin limitar, evidentemente, el mercado, pero estableciendo un máximo, porque la gente se metió en hipotecas porque era más barato que pagar alquiler. Claro. Vino la crisis financiera. Luego hubo gente que perdió su casa o que renunció a tener una Mm. hipoteca y se fueron de alquiler. Ahora nos volvemos a encontrar con que pagar un alquiler vuelve a ser más Efectivamente. caro que tener una hipoteca, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle cierta estabilidad y confianza también a la ciudadanía en ese Bueno, sentido, ¿no? Que esperemos. una casa al fin y al cabo es tu pilar Sí, sí, fundamental. sí, es que vamos, si no tienes casa o tienes que compartir No casa tienes o casa, vamos, es que eso es sí. tremendo, ¿no? Parece que en Granada bueno, se están dando casos de gente que va a casas deterioradas porque no les queda otra opción o compartir vivienda con otros porque no se puede pagar. Bueno, esperemos que haya una medida pronto. Para acabar, hay dos secciones en el programa. Creo que Tamara Raya ya pasó por el quejómetro. No estoy seguro, pero bueno, le doy a elegir. Una es el quejómetro, donde el invitado o la invitada tiene opción de quejarse de lo que quiera, de lo que sea. Si es personal, siempre mejor, porque a lo mejor pues conocemos un aspecto desconocido. O la otra sección es la extraña pregunta, donde yo formulo una pregunta que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado en el día de hoy, Tamara Raya y yo. ¿Cuál eliges? ¿El quejómetro o la Venga, extraña me voy a pregunta? arriesgar. La extraña pregunta, La venga. extraña pregunta, bien. Muy bien, ahí va. Sí. La extraña pregunta para Tamara Raya es, si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? Si tuviera un superpoder sería, que siempre me lo he imaginado, ser invisible. Ah, Poder sí. ser invisible. Sí. ¿Por algún motivo determinado? Bueno, porque yo soy muy curiosa, lo Sí. reconozco, y bueno, poder ser invisible facilita mucho las cosas, facilita poder estar en los sitios y no ser visto, facilita Mm. poder entrar cuando era pequeña, esto de poder entrar a sitios que no podrías entrar si fueras visible. O sea, me lo has puesto muy fácil porque es Sí. un poder que siempre he tenido muy Siempre ha claro, deseado. Sí, sí. ser invisible. Y desearía entonces también entrar en el despacho del Grupo Parlamentario Popular para ver qué hablan, ¿no? Ya de paso, como es invisible, le permite eso también, ¿no? Hombre, yo desde la fantasía de una niña hasta ese punto todavía no Claro. había llegado. Sí, sí. Nada, yo creo que no. Me refiero a ser invisible Sí, más sí, desde sí, el sí, punto de sí. vista curioso. Sí, sí, para ver qué pasa, qué ocurre y estar en todos lados Sí. sin ser vista. Muy Mm, bien, bueno, pues buen superpoder el de Tamara Raya. Es la extraña pregunta, cualquier cosa puede salir, así que bueno, gracias también sí, por participar. Bueno, pues terminamos y estaremos pendientes a esta semana de todas esas iniciativas que hemos hablado, a ver cómo va transcurriendo y agradecer a Tamara Raya, diputada del PSOE en el Congreso, pues que haya participado hoy en A Buenas Horas. muchísimas gracias. Un Y placer. Un igualmente, hasta saludo. la próxima. Chao. Hasta Hasta la luego. próxima. Adiós.